Bienvenidas a la segunda clase de Arte, Cultura y Sociedad. Yo soy la profe Nora y las voy a acompañar durante este video. Para eso les voy a pedir, por favor, que presten mucha atención y pongan el volumen bien alto para poder seguir los contenidos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer un repaso de lo que ya deberíamos saber sobre esta unidad. Estamos en la unidad de Cultura, una introducción hacia su concepto. Así que vamos a revisar la tarea y algunas cuestiones que deberíamos tener ya claras. En segundo lugar, vamos a introducirnos en la mirada antropológica, es decir, la perspectiva con la que vamos a enfocar toda la materia de acá al resto del año. Para eso vamos a indagar un poco sobre qué es la antropología y para qué nos sirve. Finalmente, vamos a conocer cuáles son los próximos pasos y las actividades que van a tener pendientes para la próxima clase. Bueno, yendo a lo que es el repaso, lamentablemente aún no todas respondieron el cuestionario de repaso que tenían sobre el concepto de cultura y me parece algo muy importante para poder avanzar como les decía. Pero la buena noticia es que las pocas que lo hicieron estuvieron bien, pudieron responder exitosamente gran parte de las consignas. Pero me gustaría dejar en claro algunas cuestiones para asegurarme de que estamos en la misma página. La primera consigna les pedía que indicaran si es verdadera o falsa la siguiente oración. La cultura es algo que define a una sociedad y no cambia con el tiempo. Esta definición, esta oración es falsa, ya que como vimos en el apunte y en la clase pasada, la cultura es algo dinámico, fluido y obviamente que cambia con el devenir histórico, es sensible a las particularidades contextuales de cada sociedad. En segundo lugar, había que indicar si era falsa o incorrecta las teorías que ordenan a las sociedades y o culturas en un esquema de grados de complejidad son denominadas evolucionistas, porque esto significa que hacen referencia a la evolución de las sociedades y, como vimos en el apunte, sí es verdad, estas teorías se denominan evolucionistas y ya vamos a ver qué pasa con este tipo de enfoque. Así que era correcta. En tercer lugar, teníamos que indicar cuál de estas palabras o conceptos se vinculaba al origen del término cultura. Habíamos visto en la clase y también en el apunte que cultura viene de cultus, que en la lengua latina, romana, se refería a la actividad agrícola, al cultivo. Esa fue la primera acepción del término. Luego se adoptó más tarde, ¿sí?, al culto de los ancestros porque se consideraba que se cultivaba la relación con los ancestros. Esto es muy importante que tengan en cuenta. El origen, la etimología cultura viene de cultus, agricultura, ¿sí? Ahí va. En cuarto lugar, había que indicar cuál era la mejor palabra para llenar este vacío en la oración, en la definición que vamos a trabajar de cultura todo el año, que es que la cultura es un sistema, es la palabra, de significados y prácticas que dan sentido a todos los aspectos de la vida de una sociedad, económico, político, religioso. No es lo mismo serie, conjunto, grupo de significados. ¿Por qué? Porque la idea de sistema es que es algo relacional, que no se puede descontextualizar. Finalmente tenían que indicar si esta oración era verdadera o falsa. No el pensamiento en sí, sino la oración. Por eso generó un poco de confusión en alguna de ustedes. La oración dice, las sociedades tribales tienen culturas más simples que las nuestras, por lo tanto se encuentran en un estadio evolutivo atrasado o primitivo. Esta oración en sí es falsa, porque responde a lo que hoy denominábamos como teorías evolutivas. Estas teorías fueron creadas a fines más o menos del siglo XIX y principios del XX por pensadores europeos que tenían objetivos imperialistas, ¿sí? Que eran formas de pensamiento que consideraban que el otro distinto en los países o territorios que querían conquistar estaban atrasados en el tiempo. Estos esquemas de mayor a menor complejidad demostraron no ser muy buenos para explicar el desarrollo de todas las sociedades. Hoy en día, más que clasificar a las culturas en grados de complejidad,
lo que nos interesa es conocerlas a fondo, caracterizarlas y evaluar en qué cosas nos parecemos y en qué cosas nos diferenciamos. Y en torno a esto último que les quería comentar, vamos al eje principal de esta clase, que es la introducción a la perspectiva antropológica, la mirada antropológica. Pero, ¿a qué me refiero con antropológica? ¿Qué es la antropología? Bueno, ¿se acuerdan que también en la primera clase hablamos de la importancia de la etimología, el significado de las palabras per se, o sea, en sí? Antropología está compuesta de dos palabras, antropo y logía. Antropo se refiere al ser humano como especie, ya vamos a ver qué significa esto. Y logía se refiere al estudio de o la ciencia de. Entonces podemos acordar en que la antropología es la disciplina científica que estudia a los seres humanos. En la plataforma Classroom les voy a dejar un librito que está buenísimo. Es un librito que se titula Antropología para principiantes, de Davis y Piero. Piero es un ilustrador, así que es un librito muy dinámico, donde ustedes pueden consultar en la página 5 una definición de antropología que está bien clara. En esta se establece que es el estudio del hombre y la mujer desde el punto de vista biológico, cultural y social. Es el estudio de las diferencias culturales entre los seres humanos, la búsqueda de hipótesis generales, en esto radica el carácter científico, sobre la cultura y la naturaleza humanas, y el análisis comparativo de las similitudes y diferencias entre las culturas. Básicamente, entonces, los antropólogos y antropólogas estamos interesados en dos cosas. ¿Por qué digo estamos interesados? Porque como también les comenté previamente, yo soy antropóloga. Yo estudié la carrera de antropología en la Universidad de Buenos Aires, que se hace en la sede de Filosofía y Letras. Ya vamos a ver en qué me especialicé, pero lo importante es que la antropología se focaliza en dos cuestiones. Por un lado, el antropos, que habíamos dicho que era el ser humano como una especie biológica única, y por otro lado el etnos, que es la diversidad de culturas y formas de vida social que somos capaces de crear históricamente relacionándonos con otros y otras, ¿sí? Esas serían como las dos partecitas básicas de la disciplina. Hasta ahora es bien clarito, bien fácil. Pero el tema es que obviamente es un problema de estudio enorme y todo esto no lo estudia una misma persona. Es por eso que existen diferentes especialidades. Algunas de ellas son, por ejemplo, la antropología social. Por otro lado tenemos a la arqueología, que esta es la disciplina, en realidad la orientación en la que me formé. Yo hace 12 años que investigo en un sector de la Puna de Jujuy, en el noroeste de nuestro país, para conocer cómo vivían las personas en el pasado. Sabemos que el lugar donde yo trabajo está ocupado por seres humanos desde al menos 10.000 años atrás. Así que a través de la evidencia de sus restos materiales, como está haciendo esta chica que está excavando un recinto con vasijas, yo me dedico a estudiar no solamente las vasijas, sino también las herramientas de piedra y también las estructuras de cultivo de alimentos, que es el tema que más me interesa, de las sociedades de ese lugar que habitaron hace muchos años. Pero por otro lado existe otro tipo de especialización en antropología, como la antropología biológica. La antropología biológica investiga las sociedades del pasado y también del presente exclusivamente a partir del estudio de sus cuerpos, ¿sí? No sé si se los mencioné antes, pero antes de seguir, la diferencia entre la antropología biológica, la arqueológica y la social es que la social estudia las diferentes sociedades y culturas actuales en simultáneo. Todas las sociedades que habitan hoy en el planeta pueden ser objeto de la antropología social. Y esto significa que implica conocer al otro, a la otra que se estudia. Por eso son sociedades actuales, a través de entrevistas, de observaciones, de filmaciones, de registro fotográfico, es que se pueden estudiar las sociedades otras, como las llamamos. Pero bueno, dicho todo esto, vayamos a algunas de las preguntas que buscamos responder. Y hay dos que son claves y que son las que nos van a guiar durante toda la materia.
En primer lugar, ¿desde cuándo existe la cultura? Ok, ya sabemos lo que es la cultura, pero ¿desde cuándo existe? Y la otra pregunta muy relacionada con esta es ¿desde cuándo existe el arte? Que es parte de la cultura, pero ¿desde cuándo los seres humanos desarrollamos manifestaciones artísticas? Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar con, con esta primera pregunta, pero durante toda la unidad vamos a abordar ambas. La respuesta a la pregunta ¿desde cuándo existe la cultura? Es desde que surgieron los homínidos. Y esta respuesta yo entiendo que es bastante complicada porque es un tema que quizá no se trabaja tanto en la escuela secundaria. Pero en realidad me refiero a las primeras especies humanas. Y cuando digo humanas digo parientas del Homo sapiens. Yo creo que ustedes deben saber que nuestra especie es única en el planeta y todos respondemos a ella, que es el Homo sapiens, ¿sí? Pero las especies parientas nuestras, las especies del pasado, que son parte de nuestra historia evolutiva, también eran capaces de elaborar sus propias herramientas, o sea, su propia cultura material. Y esto realmente es un tema fascinante y me gustaría que ustedes tengan un mínimo de conocimiento para poder discutir sobre cuál fue el origen de la cultura material y sobre todo, el tema que más nos convoca, cuál fue el origen del arte. Entonces, para eso, y antes, quiero que acordemos entre todas que la cultura es lo que nos hace humanos y humanas, ¿sí? Estamos todos compartiendo un género que es el Homo y es lo que nos hace humanos. Y ahora vamos a ver un poquito sobre qué es el concepto de homirino. Pero para esto van a tener que no escucharme a mí, sino van a tener que ver un video que está buenísimo, que es de National Geographic, es bien cortito, les voy a dejar el link en el Classroom. Este va a ser el primer video que van a tener que ver para la semana que viene, sí o sí. Y este es el segundo video que van a tener que ver, que habla sobre el origen del arte, sobre el origen de la cultura. Es muy importante que los vean a ambos y que completen una guía de preguntas que les voy a dejar. La guía de preguntas hace referencia a este segundo video, pero para entender este segundo video sí o sí tienen que ver el primero. Ambos tienen a disposición dentro de los mismos videos, dentro del mismo link, subtítulos, así que no creo que vayan a tener problema para comprenderlos. Muy importante, vean los videos a conciencia, vean los dos, por favor presten atención, lo mismo con el apunte para quienes no hayan leído todavía el apunte de la clase pasada, así podemos seguir avanzando con la clase. Dicha toda esta introducción al material que tienen que ver, me despido hasta la próxima y ya saben que si tienen cualquier duda, sugerencia, pueden escribirme tanto al tablón del Classroom como a mi mail de la escuela. Hasta la próxima.